Bueno, hablando del lugar que se ocupa, ya lo tenemos ahí instalado seriamente. Hace tiempo que no hablábamos con este hombre, ¿eh? Un hombre de la que ya está generando bastante ruido acá por el chat y por la red. Nos salvamos, Guillermo Viñuales, dirigente, también se digo dirigente de la Libertad Avanza porque ahí están chicaneando por el chat. ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Militante, integrante de la Libertad Avanza. Ujú. Así está bien. Bueno, bueno. ¿Y qué anda Viñuales por estos días? Desde hace tiempo en la actividad privada, trabajando desde que dejé la gestión, desde que renuncié a la gestión del municipio en el 2020. Trabajo en un colegio en Banfield, soy uno de sus integrantes. Y en cuanto a la actividad política partidaria, acompañando el proceso del gobierno nacional, muy vinculado al equipo de Patricia Burrich, a Diego Valenzuela, Ujú. al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, es decir, personas con las cuales yo me siento muy cómodo trabajando y apoyando el trabajo sobre todo del bloque de concejales de la Libertad Avanza en Lomas de Zamora. Ujú. Me parece que uno tiene que entender cuáles son los tiempos. Trato de mantenerme activo a través de las redes sociales, recorriendo vecinos con un perfil más bajo porque no ocupo ningún cargo público, no soy candidato a nada y me parece que es el rol que me corresponde. Ujú. Atrás quedó ya el partido político, el espacio, el sector Juntos por Lomas, ¿no? Nosotros decidimos hace 2 años, acompañando, insisto, la Yo posición. pregunto, discúlpame, Guillermo, yo pregunto esto porque quizás hay muchos vecinos que les suena el nombre, les suena el apellido, Guillermo Viñuales, y quizás lo identifican con un sector, con un espacio político. Vale la pena aclarar siempre Sí, esto. perfecto. De hecho, fue una etapa que nosotros nos enorgullece haber hecho el vecinalismo en Lomas durante 2 años, pero después de las elecciones del 2023, una de las tantas conclusiones a las cuales arribamos es que no tiene sentido un espacio vecinal, sino un proyecto nacional y provincial. Así que en la asamblea que desarrollamos en Banfield, hará más de 2 años, Ujú. acompañando la posición de los dirigentes que anteriormente le mencioné, especialmente la de Patricia, nos sumamos a las filas de la Libertad Avanza y obviamente ahí se diluyó institucionalmente Unidos por Lomas. Ese fue el proceso político que fuimos atravesando, se lo fuimos explicando a la sociedad de Lomas, a los seguidores que tenemos y sobre todas las cosas fue una decisión tomada en conjunto por la mayoría de las personas que me habían acompañado en la experiencia de Juntos por el Cambio. Entonces está bien decir que sos un hombre miembro de la Libertad Avanza. Sí, soy un miembro, un integrante de la Libertad Avanza de Lomas, sí. Está bien, bueno, que quede claro, porque para algunos que están preguntando. Sí, no me puedo caracterizar ni de dirigente porque obviamente no formo parte, no soy coordinador, no soy concejal, no ocupo ningún cargo público, ni tampoco participo de la conducción de la Libertad en Lomas de Zamora, pero por sobre todas las cosas lo que más me entusiasma a mí es que Lomas tenga una alternativa al gobierno de la Cámpora, al gobierno de Termín. Eso es lo que vengo trabajando hace muchos años. Creo que este espacio tiene que ser el corazón de un proyecto mucho más amplio en Lomas, que no digo que incorpore, que tenga la participación de muchos sectores políticos, sobre todo si se desdobla la elección. Creo que le tenemos que hablar a los lomenses desde una postura concreta sobre los temas que más le preocupan. Yo sigo trabajando mucho en mis redes, me sigue llegando mucho tema vinculado con la inseguridad, así que yo creo que lo que tenemos que hacer es darle una alternativa a los lomenses. Básicamente es eso. Ujú. La alternativa nace desde la Libertad Avanza, entonces. Este es el espacio donde, bueno, donde te sentís cómodo también, ¿no? Para avanzar, para llegar al vecino también. Y también como nos manifiestan los dirigentes de la Libertad Avanza, no es un espacio, no es un sector cerrado. Las puertas están abiertas siempre y cuando haya una identificación, más allá de lo ideológico, una identificación hacia la derecha, ¿no? A ver, yo más allá de las denominaciones, creo que le he podido explicar a la sociedad de Lomas por qué fui el único funcionario, el único que renunció al gobierno de Insaurralde mucho antes de que todo explote con el episodio eh, del yate. Fui el único que pasó al sector privado, yo renuncié a la concejalía de Lomas y a la jefatura de gabinete de Lomas, salvo un periodo de algunos meses que estuve acompañando el trabajo de la ministra Petovelo con un equipo que encabezaba el secretario Pablo de la Torre. No ocupé cargos públicos, me presenté de candidato a intendente, no gané la elección, seguí en el sector privado, entonces estoy muy tranquilo primero conmigo, con mi actitud de vida, es decir, yo no salté a un cargo, yo fui, renuncié al lugar que estaba, lo hice solo,
con algunas de las personas que me acompañaban y empezamos, como se dice, desde el llano con el recorrido vecinal, con la experiencia de Juntos por el Cambio. En esta encrucijada de la Argentina desde el año 2023, yo con todo lo que cuesta, le está costando a la gente afrontar este proceso de cambio económico, lo acompaño, el proceso de regulación, ni hablar el proceso de política de seguridad nacional que encabezó Patricia y hoy encabeza Monteoliva, el rumbo, y en lo cotidiano me ubico. Cuando fui candidato me presenté con mis propuestas, con mis acciones, con nuestros candidatos. Me parece que esto de confundir ser candidato permanente con ser militante, con ser político, es algo que ha generado esta casta política, como a veces se le denomina, que está 20, 25 años en un cargo. Yo hago militancia desde hace muchos años y no siempre fui funcionario ni candidato. Ahora no soy ni funcionario ni candidato. Me entusiasma formar parte de un proceso que sea alternativo en Lomas y que obviamente yo creo que la Libertad Avanza tiene que ser la fuerza principal, pero claramente esto tiene que ser mucho más amplio políticamente y sobre todo socialmente, con la participación de muchos vecinos y sobre los temas concretos donde la gestión municipal no tiene nada para ofrecer. Guillermo, antes de adentrarnos a la cuestión estrictamente local, lomense, me gustaría tu mirada sobre la marcha del gobierno nacional, ¿no? Hay algunos números de la economía que no estarían marchando bien y algunos números de encuestas que tampoco le estarían marchando bien al presidente, ¿no? ¿Cómo ves este presente? Yo siempre decido ver el medio vaso lleno, ¿no? Empezamos a ver, yo ayer veía algunos programas políticos, crece el despacho de cemento, se está empezando a mover un poco la actividad. Claramente es un cambio de económico, como el que lo había planteado Milei, fuerte, donde los activos de la Argentina pasan a ser sus recursos naturales, la potencia del talento de su gente y no la protección específica que lograba cada sectorcito que lo beneficiaba pero perjudicaba a todos en general. Eso para mí es central, la batalla desregulatoria, la continuidad de un plan económico, el cuidado social que se hace a través del aumento de la UH, que la ministra Petovelo lleva adelante, y haber roto con la intermediación, permite que más allá de lo que algunas encuestas digan, todavía en la Argentina haya un piso social importante. Y yo soy de los que confía que esto necesita tiempo y es durísimo en el medio y entiendo a los que están en determinadas actividades que tienen que transformarse. Yo mismo estoy en una actividad como la de un colegio que vive momentos donde hay mayor disponibilidad económica para los padres y otros que menos. Pero perder el rumbo porque no podemos transitar este recorrido para mí sería directamente suicida y volver al kirchnerismo, no quiero ni siquiera utilizar la palabra. Así que soy de los que está bancando sin dejar de ver la realidad. Ahora, sin dejar de ver la realidad, esto también se lo pregunto a otros dirigentes de la Libertad Avanza. Caminando, estando en la calle, acercándose al vecino, ¿se nota por lo menos esta suerte de enojo o de bronca quizás de vecinos que quizás no la están pasando muy mal, ¿no? Y todo esto fogoneado por situaciones que también son bombardeadas desde los medios de comunicación. Caso Adorni, PAMI, discapacidad, también hubo una marcha hace horas nada más. ¿El vecino está enojado? Yo observo que hay un sector, sobre todo en Loma de Zamora, que históricamente se ha identificado con el kirchnerismo o que ve lo peor de lo que puede haber de la gestión de Milei. Hay otro sector menor, pero también importante, que banca al gobierno, sobre todo la gente joven y la que entiende que este proceso lleva tiempo. Y hay un sector, diría, mayoritario que está entre la dureza de un plan económico que aparte fue anunciado en ese sentido y la expectativa en que esto mejore. Y un conurbano que va a tener que reconvertirse y que eso también debería ser materia de estudio de los dirigentes. Yo modestamente intento hacerlo, perteneciendo a distintos grupos, que analizamos cuál tiene que ser las propuestas para el futuro de un conurbano que no dependa, insisto, de que a determinado sector se le prohíba la importación para que nos pueda vender sus productos a cualquier precio, que pueda reconvertirse de la mano de la tecnología, que se vincule, ya de hecho en Lomas mismo hay pymes vinculadas con el proceso de vaca muerta y lo hay con la minería. Ese trabajo es un trabajo que la política tiene que tener en cuenta, la baja de las tasas municipales, el modelo de 3 de febrero que ha generado la erradicación de centenares de empresas que estaban en La Matanza o en otros municipios. Es decir, el proceso a mi juicio va por ahí, preparando a nuestra gente, capacitándola, diciéndole la verdad, preparándola para los trabajos del futuro, y yo confío en que con la baja de la tasa de interés, no soy ningún economista, ¿no? Y la estabilidad cambiaria empiece a poder haber mayor cantidad de crédito hipotecario, entonces ahí ya tenemos
esa actividad económica más la obra pública que genera todo lo que está generando el tema vaca muerta, no estoy diciendo nada que no exista ya, eso yo creo que va a empezar a mover. Si se mueve la economía en este año de transición, yo soy muy optimista del 2027 en adelante. Ahora, tenemos el ruido político, les guste o no les guste el riesgo Cuca. Si del otro lado tenemos una persona como Kicillof que reivindica toda su gestión como ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, que reivindica lo que hizo en YPF, que reivindica los desastres que hizo, y bueno, los inversores, y se ve, perdón, la especificidad, ¿no? En los bonos argentinos, los que vencen antes de que Milei sea presidente, mejor dicho, termine su mandato, tienen una cotización. Los otros, ante el riesgo político, caen. Esto hay que traerlo al día a día, la gente se empieza a asustar. Es muy difícil generar un consenso con personas como Kicillof, que insisto, no le he escuchado una sola autocrítica de su paso por el Ministerio de Economía. Bueno, eso va a haber que transitarlo. Hay olor a que vuelve el peronismo, ¿no? Se siente, viste que dicen que el peronismo son como los tiburones, cuando huelen sangre empiezan ahí a dar vuelta alrededor de su presa. ¿Hay un cuadro de situación, ves algo así o no? Primero que no veo al peronismo, ¿Inquieta? con todo respeto, veo kirchnerismo. De hecho, veo muchísimos peronistas apoyando a Milei, y si no, no podría haber nunca Milei haber ganado las elecciones en todo el país, e incluso haber hecho las buenas elecciones del conurbano. Y segundo, no veo olor ni a kirchnerismo, ni a algo como lo quieran llamar. Veo, insisto, una etapa de una transición económica dura, que hay que asumirla, decisiones que hay que tomar para tratar de aliviar lo más posible a los sectores que más están adoleciendo este cambio, pero consolidar el cambio, porque si es bajar los brazos y volver a la devaluación y volver atrás, yo en esa no me anoto. Prefiero poner la cara y bancar este momento difícil antes que mentirle a la gente y decir que volver atrás. No, no lo vuelo para nada. Es más, yo creo que el año que viene, porque estamos hablando de abril 2026, ya pasó el año pasado. Se preanunciaban cosas y después vino Milei y ganó las elecciones de octubre, ¿no? Ujú. O sea, no le crees a Kicillof cuando dice que está medio distanciado de Cristina, lo de Máximo, para vos son lo mismo. A Kicillof y a la dirigencia kirchnerista no le creo nada. Absolutamente nada. Se llame Sergio Massa, se llame Máximo Kirchner, se llame los intendentes, no le creo nada, porque aparte sé cómo razonan y al final del día ellos están tratando de despegarse de lo que son, pero a la vez no quieren despegarse del todo, porque hay un sector kirchnerista que necesita que lo sigan acompañando. Kicillof ni siquiera es capaz de dar su opinión política sobre la situación de Cristina. Se lo reclaman los mismos kirchneristas, se lo reclama Mayra, no es capaz de decir si es presidente, si la va a indultar o no. Entonces ya estamos hablando de alguien que está simulando sus posturas, que es una gran diferencia con Milei, que te puede gustar o no, pero te dice todo de frente. Y después sabemos que es un partido, en el caso sobre todo de los intendentes, de continuidad de poder. Hoy hace muchísimos años que un intendente del conurbano, de la provincia, no emerge, amagan como que y después se quedan con su lugarcito y bueno, así estamos viviendo en el conurbano. Escuché un concepto que vos esgrimías recién, que bueno, que es el que utiliza la Libertad Avanza, el riesgo Cuca, ¿no? Lomas de Zamora sufre y está atravesado por el riesgo Cuca también. Vos hablabas de los intendentes, pero sin mencionarlo, bueno, también Federico Termín está caminando a la provincia, ¿no? También hay un movimiento ahí. ¿Hay un riesgo Cuca real en Lomas de Zamora? Absolutamente. Y que un intendente que todavía no cumplió un primer mandato ya esté recorriendo la provincia de Buenos Aires en vez de recorrer los barrios, habla por sí solo. Pero no recorre los barrios, ¿o Termín? Recorrer los barrios no es lo mismo que irse a sacar una foto a un barrio. Recorrer los barrios es hacer una reunión, una sociedad de fomento sobre el tema seguridad y bancarse a todos los vecinos. Recorrer los barrios es ir a la puerta de una escuela y bancarse el reclamo de los padres y los docentes. Recorrer los barrios es ir a una sala de primeros auxilios o unidad sanitaria, como se lo quiera llamar, y ver qué dicen los pacientes. Ir a sacarse foto con los simpatizantes de los barrios es una cosa distinta. Si te preparan la situación, si no tenés que afrontar ninguna dificultad. Yo tengo la autoridad moral de haber dicho que fui a los barrios muchísimas veces, cuando estuve en gestión y cuando fui candidato, y ahora acompañando, y a veces te tocan las malas y yo siempre he respondido. Yo no veo, no solo al intendente, no veo a ningún funcionario de gobierno municipal convocando hoy a la tarde en tal lugar a todos los vecinos del barrio, no a los militantes, no a los empleados, a los vecinos para hablar, por ejemplo, sobre el tema de inseguridad, que es el tema que más preocupa a Loma de Zamora, y los resultados están a la vista. Puedo decir que esos encuentros de la comunidad que hacen en distintos barrios es toda parateada, hablando mal y pronto. No conozco ningún vecino común y corriente que no labure en la municipalidad o en algún ámbito del Estado o esté vinculado a la cámpora que participe de esos ámbitos. Y ahora, ¿quién recorre los barrios? Vos me decís, Guillermo, está bien, a ver, yo te conozco hace años y es cierto y es verdad que sos un tipo que camina y que ha caminado a los barrios de Lomas de Zamora.
en prácticamente todas sus localidades, ¿no? Pero vos me vas a decir que hoy por hoy la Libertad Avanza es el espacio, es la fuerza que camina a los barrios. Con las limitaciones de ser oposición ante vecinos que te piden la respuesta inmediata y que eso a veces genera una frustración, yo veo a los concejales de Libertad Avanza, por supuesto a Irene Jiménez es la más próxima, pero veo a todo el bloque, lo veo a Urquiza, lo veo a Barrera, lo veo a Barbosa, la veo a Martín, lo veo a Ceci Gómez, lo veo a Scarpa y a Antorno, a las consejeras escolares que no las dejan entrar en las escuelas a filmar, una cosa insólita. No quieren, no les permiten mostrar la realidad de cómo están los baños, cómo está la comida, cómo están las aulas. Los veo. Lo que pasa es que el vecino quiere la solución y un bloque opositor numeroso, pero que también tiene los límites que le dio la cantidad de votos que recibió, está con esa dificultad a veces, pero los veo y los veo mostrando la loma real. Yo en ese sentido acompaño muchísimo a lo que están haciendo los concejales. Lo que pasa es que los que tienen los elementos, el presupuesto y tienen que tomar las decisiones son el gobierno municipal. Ahora, o termina y la mayoría de los intendentes de acá de la región que son peronistas le tiran la pelota al gobierno nacional, ¿no? Por la falta de obra pública, por la falta de ayuda social. Es más, o termina en la apertura de sesiones, volvió a reclamar al bloque de concejales libertarios de que, bueno, que le den una mano con el gobierno nacional, ¿no? Y la más fácil es esa. Se acostumbraron durante muchos años a recibir recursos, sobre todo en los últimos años de Alberto Fernández y antes con Cristina, extraordinarios del gobierno nacional, lo cual permitía gestionar de un modo que hoy la realidad exige otro tipo de actitudes. Yo pregunto, el municipio de Loma de Zamora oficialmente tiene casi 10.000 empleados municipales. La mitad de lo que tiene Mercado Libre en toda la Argentina. Hay 10.000 empleados municipales trabajando todos los días, resolviendo temas, atendiendo circunstancias, yendo a cada lugar. Y no hablo del buen empleado municipal, que en muchos casos me consta que gana 2 pesos y que aparte es dejado de lado, sobre todo por la irrupción de los cuadros de la cámpora. Hay mucho ñoqui, hay mucho sobreempleo, no hay ninguna capacitación, 10.000 personas. Hay mucho ñoqui en la municipalidad. Sí, pero eso es indudable. A ver, si nosotros tuviéramos 10.000 personas desplegadas en las calles de Lomas, en las escuelas de Lomas, con una composición razonable, con más médicos, con más ingenieros, con personal de seguridad preparado, no gente que sube arriba, y lo digo con respeto, pero que sube arriba una camioneta a pasear. Personal de seguridad preparado, ex integrantes de fuerzas de seguridad, de fuerzas militares, un equipo de seguridad con gente preparada, valga la redundancia. No hay uno que haya estudiado una materia vinculada a la seguridad en el equipo de seguridad de Loma. Entonces se improvisa, casi no tenemos ni arquitectos ni ingenieros en obras públicas. Ahora tengo entendido, lamento mucho el fallecimiento del doctor Di Stefano, pero hemos tenido etapas donde no había ni siquiera médicos en la conducción. Hablo de los médicos de Loma, los que conocemos los vecinos, el pediatra que conocemos, el médico real de Loma, ese no está en la gestión. Uh-huh. Sí. También sobre este tema que tiene que ver con la gestión de Lomas de Zamora y también parte del reclamo, ¿no?, del sector libertario. Motosierra acá, motosierra allá, motosierra por el Estado municipal, sí o no, esa sería la cuestión, ¿no? Recortando algunas áreas o por lo menos no gastando en cosas innecesarias, el municipio de Lomas tendría lo suficiente como para llevar adelante todo tipo de gestiones, desde la obra pública a la seguridad. Esto es lo que argumenta del sector al que pertenece la Libertad Avanza. ¿Vos compartís este concepto? Ahora, por ejemplo, se viene el truco, ¿no? Se viene el campeonato de truco, Minimuni antes, después los festejos de carnaval. Es decir, piden recortar con un montón de cuestiones. ¿Vale la pena eso? Definitivamente, porque primero que alguien lo paga. Y eso lo pagan los vecinos de Lomas, lo pagamos los vecinos de Lomas. Segundo, que nos merecemos tener los servicios acorde a lo que estamos pagando. Tercero, que la gente, si no fuera porque es trágico, sobre todo, insisto, en materia de seguridad, sería gracioso. Un Minimuni explicándonos cómo funciona Lomas, las actividades espectaculares que hace el municipio y la falta de prioridades. Yo no conozco un vecino de Loma que tome como prioridad la obra de la calle La Prida, que se lleva miles de millones de pesos. El exceso en los festivales, en los recitales, con las contrataciones, la gente ya está avivada, siguen subestimando al vecino. Sí, van 5.000, 10.000 el día que convoca una banda, eso es obviamente obra de la convocatoria de una banda o de un artista. Y el costo que lleva,
Yo quiero que veamos que la Libertad Avanza le va a plantear a los vecinos seguramente con quienes sean candidatos y demás. ¿Usted qué prefiere? ¿Más plata en seguridad o más plata en recitales? ¿Usted qué prefiere? ¿Más ñoquis o que bajemos la tasa para que su comercio no tenga que cerrar o venga desde otros municipios como mostré que sucedió en 3 de febrero? ¿Usted qué prefiere? ¿Más plata en centenares de funcionarios de la Cámpora y en campeonato de truco o más médicos? O mejor dicho, médicos mejores pagos. Bueno, para mí esa va a ser la encrucijada del año que viene, sobre todo si se desdobla. Y yo creo que los lomenses y los vecinos de la provincia de Buenos Aires, que no estábamos acostumbrados al desdoblamiento electoral, porque de la vez pasada actuó casi como unas PASO. Si se desdobla la elección, se le va a poder hablar a los vecinos de cada uno de estos temas y me gustaría ver cuáles son las respuestas. Cuando el gobierno diga, no, hicimos un congreso de qué comunidad, un congreso de propios, de empleados, de militantes. ¿Cuáles son las acciones concretas para que Lomas no se inunde, para que no haya basurales? ¿En qué está trabajando cada una de estas personas que yo menciono? Guillermo, vos hablaste ahí de un número de empleados cercano a 10.000, ¿no? Es lo que oficialmente está Claro. anunciado, 9.900. Te conozco, fuiste candidato a intendente, imagino que tenías un plan, un programa. Ese número en una gestión hipotética de Guillermo Viñuales, ¿es un número óptimo? ¿Habría que haber puesto motosierra? Por lo que nosotros vimos en otras gestiones, es un número altísimo. Nosotros partíamos de un presupuesto de la mitad, con una salida que podía haberse 5.000 trabajado. empleados. Sí, que no sé incluso si no podían ser menos, pero lo que más me había interesado, que lo había visto en la gestión de Valenzuela, también lo había visto en la gestión de San Nicolás, era cómo se ha hecho un programa de reducción de personal, básicamente no incorporando gente nueva, que es lo que está ocurriendo hoy. Entra gente de la Cámpora a todas las áreas, te lo dicen los empleados, te lo dicen los vecinos. Entonces, primero, no entra nadie nuevo. Segundo, se reducen los cargos políticos de funcionarios, que son centenares. Y en tercer lugar, se ve cuál es el valor agregado de cada empleado en cada área, porque nosotros, además de la cantidad, está la calidad. Y en lo cualitativo, es muy poco lo que tiene Lomas a nivel profesional o personas preparadas. No hace falta tener un título, pero necesitamos electricistas, plomeros, maestro mayor de obra para que vayan a arreglar las escuelas. En la municipalidad no hay ni un censo de saberes, ni siquiera la gente del municipio se calienta, por una expresión, en conocer realmente qué sabe la gente que está trabajando ahí. Y el plan de reducción también tiene incorporado un plan de mejora económica para los que se quedan. Eso es importante, son dos cosas, es decir, menos gente y que cobre mucho mejor. Eso es lo que ha hecho muy bien San Nicolás. Favorecer jubilaciones anticipadas, retiros y, por supuesto, desplazar a todo aquel que no esté trabajando. Guillermo, ahí nombraste a Valenzuela. Sé que lo tenés en gran estima, pero sé que también hay otro cual también tenés gran estima y lo vengo escuchando últimamente sonar muy fuerte, Diego Santilli. Estoy hablando de eventuales candidatos a gobernadores. ¿Tenés alguna preferencia? No, con los dos tengo mucha estima. Con el Colo Santilli laburé mucho tiempo. En esta última etapa he laburado más de cerca con Diego Valenzuela. Tengo una gran relación con Sebastián Pareja. Es el presidente de la Libertad Avanza, es vecino de Lomas, ha sido muy cordial con nosotros. Pero yo no quiero hablar de ninguna candidatura porque, como les dije, no estoy en ningún ámbito donde se definan las candidaturas. No lo estuve en el año 2025, no lo estoy ahora tampoco. Lo que soy es un militante que pone a disposición su experiencia, su conocimiento, sus errores también. Todo lo he hecho público, he hecho autocríticas, me siento muy firme en las convicciones que tengo. No he vuelto atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver ni al kirchnerismo ni al peronismo, como lo quieran llamar, porque tengo el mejor de los recuerdos por mucha gente, por muchos militantes, pero tengo el peor de los recuerdos como fuerza política. Y no hubo un día desde que yo me haya ido que haya dudado en que hay que profundizar la alternativa al kirchnerismo en Lomas. Y esa es la tarea silenciosa que hago cotidianamente y mostrando la cara más dolorosa de Lomas, que es la de la inseguridad que me nutren los vecinos, porque yo no tengo nadie que me provea la información. Son los vecinos frustrados por lo que ocurre. El otro día subimos un video que ha tenido mucha repercusión donde mostrábamos el discurso del intendente Otermín, bla, 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 sobre las Lomas de Zamora y abajo todos los decenas de patrulleros abandonados, saqueados en distintos lugares de Loma de Zamora. Entonces, me encuentro como un canal en esa línea y en un poco lo que he mencionado, pero sin candidaturas ni expectativa de ningún cargo. Ujú. Sin expectativas, pero digamos, tu corazoncito lo tenés ahí, ¿no? ¿Te gustaría que el día de mañana, y esto te lo vamos a preguntar igualmente, que cómo se definirían las candidaturas en Loma de Zamora? Pero previo a esa pregunta, ¿a vos te gustaría hacer?
La verdad, como les he dicho muchas veces, en esta etapa no es mi prioridad, pero quiero explicar por qué. Primero porque mi prioridad es que una fuerza política en Lomas esté en condiciones de pelear el kirchnerismo. Y poner adelante una candidatura que ni siquiera sé si es lo que realmente quiere la sociedad de Lomas hoy. Que sea yo candidato me parece empezar al revés y caer en el camino de todos. Yo creo que puedo aportar mucho y podemos aportar mucho en esa construcción, por la experiencia y por la pasión que tengo por Lomas y porque sigo los temas municipales a fondo. El posicionamiento político creo que ya está más que claro. De un lado está el kirchnerismo y yo formo parte de la Libertad Avanza y aparte quiero que el otro sector se consolide. Por eso el otro día, por ejemplo, lo ponderé mucho a Cristian Quillotay, que es un dirigente de la Unión Cívica Te iba a Radical. preguntar eso, porque vi ese posteo y algunos supimos leer ahí por ahí una doble intencionalidad, ¿no? Con respecto a ese posteo. No sé si intencionalidad consciente o inconsciente, ¿no? De un hombre que está pensando en un proyecto abarcativo que tal vez lo cabece el año próximo, ¿no? Digo, un poco replico lo que te preguntó Sebastián, ¿no? Insisto, yo es decir, como tengo una buena relación, no tengo contacto directo con Sebastián Parejas, no soy concejal, no soy coordinador, no tengo contacto con los coordinadores seccionales, entonces yo primero me quiero ubicar en la palmera, simplemente en mi opinión, claro, porque en su momento cuando fui funcionario o candidato no tuve problema en decirlo. Cristian Quillotay es un profesor de química que aparte milita en la Unión Cívica Radical, que da clase en las escuelas, sobre todo de cuartel noveno, que nos muestra la realidad sin doble discurso y que el otro día espectacularmente mostró cómo es dar clase de química en una escuela de cuartel noveno hoy en Loma de Zamora sin ningún implemento, mientras, como mencionó él y yo adhiero, la Joaquí cobró millones por su presentación o cualquiera de los artistas mencionados. Ese contraste supera la Libertad Avanza, es decir, las personas que piensan de esa manera incluyen a toda la Libertad Avanza y a muchas otras fuerzas políticas. Entonces yo en verdad lo que quise fue ponderarlo a él y ponderar su conducta, porque hay que ser docente no kirchnerista y dar clase y vivir el trato que te da la Dirección General de Escuela, los inspectores, los que confunden mucho el adoctrinamiento con dar clase, y así puedo hablar, no sé, por decir de Cacho Mondragón, una figura histórica de Loma, que ha estudiado los temas de obras públicas, que sabe más que cualquiera de los funcionarios de obras públicas y que ha sido absolutamente destratado, personas que prefieren mantener un perfil más bajo, que conocen muchísimo el tema de seguridad, que viven en Lomas, que han acompañado a Patricia Buch en la gestión, incluso en el tema Rosario, es decir, hay mucha gente que tiene que formar parte de la alternativa que le presentemos al kirchnerismo y especialmente a este gobierno que es de la cámpora más que kirchnerista el año que viene, ¿no? Y particularmente vos, ¿qué le dirías también al armado de la Libertad Avanza de Loma de Zamora? Es un momento de que esta apertura de la que hablábamos recién sea más inclusiva, incluyendo con referentes históricos como los que mencionaste recién también, o hasta el propio Quillotay, que sean más permeables a estas figuras que también tienen su identificación con otros espacios políticos. A ver, yo tengo una gran relación en especial con Roberto Barrera, quien es permanentemente hablo, pero también tengo una muy buena relación con Martín Uzquiza. Yo, si me preguntaran ellos, les diría lo que tengo entendido que está planteando Sebastián Pareja en toda la provincia de Buenos Aires. Abramos la cabeza lo más posible a tratar de, dentro de la coherencia, un plan alternativo que, insisto, con la inseguridad a la cabeza, con la cuestión de las tasas y la prestación en salud, educación y en esa obra pública que es la que nos inunda, porque hay lluvias copiosas, pero si realmente no hay un laburo cotidiano de limpieza, de pequeña obra pública, que es la que a veces inunda una cuadra, inunda una casa, esa es la agenda, son esos 5 temas. Entonces yo creo que la Libertad Avanza lo lleva, más todo el paquete desregulatorio que en Lomas también va a hacer falta, y que puede llegar a otros sectores. No me corresponde a mí decir cuál es el formato, pero sí creo que hay que pensar en grande y en especial para fortalecer el proyecto nacional, ¿no? Uh-huh. La Libertad Avanza tiene sus matices y tiene sus pequeñas diferencias según los distritos, ¿no? Y en el caso de Lomas de Zamora es particular porque hay un músculo bastante grande y puede decirse también que hay distintas fuerzas, ¿no?, que la componen en el sector y en el espectro libertario de Lomas de Zamora. Decía recién, ¿no?, que quedará para más adelante quizá la discusión de la definición de quiénes van a ser los nombres que van a disputar en el 2027. A mí me quedan dudas con respecto a la metodología. La metodología va a ser encuesta, posicionamiento, nivel de imagen. ¿Qué se va a poner en juego para salir a la palestra en el 2027? No soy yo la persona que en este momento te puede responder esa pregunta. Porque Yo te pregunto porque vos tenés muchas cosas desde lo positivo, ¿no? Tampoco que los libertarios lo tomen a mal, ¿no?
pero tenés un alto nivel de conocimiento, ya que fuiste funcionario municipal y disputaste la intendencia de Lomas de Zamora. Yo he trabajado mucho, incluso antes de ser funcionario, porque mi pasión siempre fue Lomas y es donde me siento cómodo, por eso puedo hablar de cualquier barrio, de cualquier escuela y además porque he estado en esas situaciones donde hay que poner la cara. Ahora, también tengo que reconocer que yo me sumo desde otro espacio político y que no sé qué será valorado o no. También he llegado a una etapa donde no he escapado nunca a una candidatura, pero tampoco fui candidato permanente. Estoy pensando que yo en las últimas 3 elecciones fui candidato en una sola y siempre a la más difícil, porque en eso, permítame reivindicarme, yo fui candidato a intendente, no busqué ser candidato para después acomodarme en un cargo legislativo. Tengo mucho respeto por los cargos legislativos, mi vocación no está puesta ahí y creo que si la Libertad Avanza va a tener seguramente un mecanismo más allá de Loma de Zamora. Lo evaluarán quienes tomen las decisiones. Lo que digo es que uno no puede sumarse a una fuerza solamente por si es candidato, porque entonces caemos en la mezquindad de todos. Yo puedo garantizar que voy a estar acompañando este proyecto político el año que viene y ustedes seguramente me tendrán a mano como durante tantos años, sea candidato o no, porque si no, soy uno más que dice una cosa y después la incumple. Yo dije, me iba de ahí, del kirchnerismo y no volvía más, no volví más. Ni voy a volver. Me iba al sector privado, quedo en el sector privado. Acompañé el cambio desde el comienzo, se consolidó con mi ley y estoy a total disposición. Pero convengamos que sos una de las figuras intendenteables, por decirlo de alguna manera. Si uno ve el espectro libertario. ¿Podés ser una de esas figuras en Lomas? O sea, hacíamos un trabajito con él fuera del programa y la verdad que no vemos muchos nombres dentro de la Libertad Avanza. Todo bien con con la todo el libertad. respeto, ¿no? Pero Sí, sí. bueno, Bueno, vemos muchos nombres taquilleros. Sí, todavía falta un año y pico Sí, y yo obvio. creo que sobre todo en el bloque de concejales, la Libertad Avanza tiene figuras que pueden llegar a crecer mucho su imagen en este tiempo. Insisto, cuando tuve que anunciarme y decir voy con 2 o 3 años de anticipación, por ejemplo, antes del 2023, lo dije. Ahora no lo siento, no estoy en una posición donde defina eso y no podría saber qué es hoy lo que más valora la fuerza, la gente que quiere una alternativa en Lomas. Ahora, que estoy para sumar de donde sea y lo sigo haciendo porque, verán, tengo pasión por los temas municipales sobre todo. Voy siguiendo gestiones porque uno se pone en la cabeza, si el equipo alternativo al kirchnerismo en Lomas es gobierno, ¿por dónde arranca? ¿En qué no se puede equivocar? ¿Qué puede copiar de otras gestiones adaptado a Loma de Zamora? ¿En qué tiempos toma tal decisión? Y eso sí, eso lo tengo permanentemente en la cabeza, pero porque forma parte de mi pasión. Ujú. Ahora ya para ir cerrando, me gustaría ver este videíto posteado también en redes sociales por una concejal, vos la conocés muy bien, por Cecilia Gómez, que da cuenta también y que pinta un poco el panorama de lo que se va a se va a discutir en el Consejo Deliberante, tengo entendido que para los primeros días de mayo, que es la rendición de cuentas. Tenemos el videíto, ahí vamos a verlo y escucharlo. Estamos revisando la rendición de cuentas del año 2025. ¿Querés saber en qué gastó el intendente tus impuestos? Primero, algo básico. Podemos ver que el municipio recaudó 382.000 millones de pesos aproximadamente. Pero el tema es que gastó más de 400.000 millones de pesos. Sí, gastaron más de lo que ingresó. ¿Te suena? ¡Todo déficit! ¿Sabés qué hicieron para que esto no sea un escándalo? Mirá, te muestro. Tomaron deuda. Paréntesis, recordamos otra vez, ¿no? Año 2025, año de campaña. Esto tiene un nombre. ¿Te suena a populismo? Gastan más de lo que entra. Se comen los ahorros. Le echan la culpa a Milei y lo peor es que esto después lo pagamos todo el pueblo nomense. Nosotros creemos en algo distinto. Orden, transparencia y respeto por el esfuerzo de cada vecino. Porque la plata no es del intendente, es tuya y nosotros la vamos a cuidar. Bueno, ahí estamos viendo como una suerte de spot, ¿no? Un anuncio y además ilustrativo sobre la rendición de cuentas, ¿no? Que se va a tratar en el Consejo Deliberante. Números que quizás el vecino no los conoce y quizás para mucha gente, para mucha familia, no entienden la magnitud de estos datos también, ¿no? ¿Por qué es importante darle bolilla a este tipo de cuestiones? Y además ahí Cecilia Gómez, está bien, está hablando de la Libertad Avanza, pero, digamos, objeta varias cosas con respecto a esa rendición de cuentas y el destino que se le da. ¿El concepto es populismo, Guillermo?
Primero, bueno, creo que cuando espero haber mencionado a los 7 concejales de la Libertad Avanza de Lomas, porque a mí realmente me enorgullece el comportamiento de todos. Por Cecilia, igual, obviamente tengo una simpatía especial, la conozco hace muchos años, es muy aguerrida y mostró la realidad. Es decir, en cualquier casa, en cualquier familia, nadie puede vivir por encima de sus posibilidades, pero en el Estado sí. Los que se la pasan hablando de la deuda, que el FMI, que Caputo, que esto y que lo otro, se endeudan sin ningún problema para seguir manteniendo populismo, demagogia, falta de transparencia, claramente. De hecho, yo he hablado, por ejemplo, con la concejal Irene Jiménez, que también es muy peleadora en el buen sentido como Cecilia. No se pueden conocer los nombramientos, no se pueden actualizar, saber las últimas contrataciones del municipio. Todo llega tarde, todo llega oscuro. Entonces, es populismo, pero lo peor es que la gente que no tiene por qué conocer, como bien decía Sebastián, los detalles, es la que lo paga. Y el municipio de Loma de Zamora es una de las tasas municipales más caras de la zona. Ahora, yo, como digo esto, estoy muy entusiasmado porque veo a la gente hablando de estos temas y sobre todo a los más jóvenes. Antes vos le hablabas de una tasa municipal y no sabían ni de qué se trataba. Hoy, desde la presidencia de Javier Milei, además de su gobierno, ha sido muy claro en poner en conocimiento de la gente que las cosas se pagan, que no llegan del cielo, que si hay déficit hay problemas. E insisto, el municipio de Loma de Zamora tiene mucho para recortar, para a la vez dar mejores servicios, porque la idea es recortar todo lo que no funciona para que funcione lo que necesitamos. Y cuando uno ve hechos de inseguridad gravísimos, como estamos viviendo en Loma de Zamora, decimos, ¿no podríamos tener mejor sistema de seguridad, un equipo más preparado, cámaras que funcionen, rendición de cuenta con los vecinos, móviles con personal armado a cargo y no con gente que da una vuelta? Los vecinos se dan cuenta que está en un móvil, no está en condiciones de brindarle seguridad, porque a veces la misma persona le dice, mirá, yo estoy acá ganándome el mango, pero yo no sé ni en qué calle estoy. Y lo digo con respeto, pero lo digo con ¿Vos decís certeza. que con este presupuesto que tiene Termín alcanzaría para hacer mejores cosas y no que tuviese que pedir ayuda al Estado Nacional como lo está pidiendo el intendente o los intendentes de la región? Con este presupuesto, que es el del año pasado, se puede brindar probablemente el mejor sistema de seguridad de la zona sur, emulando los que funcionan, aunque hay una muy buena consideración del de Ezeiza, pero los que funcionan en otro lugar. Se puede priorizar la situación de las escuelas, que es realmente dramática. Se puede mejorar la provisión de salud pública, sobre todo mejorando los sueldos de los médicos y logrando que vengan médicos que hoy no quieren formar parte del sistema de salud. Bajando las tasas de seguridad, sobre todo a los comercios, para generar que no solo las lomitas o los centros sean los que tienen desarrollo comercial, sino los barrios, y generando esa obra pública que está dentro del alcance de un municipio, que son, insisto, esa limpieza de boca de tormenta, ese mantenimiento de redes, ese trabajo que no le corresponde a la provincia y que un municipio puede hacer. Si nos basamos en estas 5 prioridades y dejamos de lado todo lo que mencionamos, perfectamente. Lomas es un municipio muy poderoso económicamente. Guillermo, Muy cortito. Sí. Guille trabaja en silencio, no necesita salir en un cartel para que vean que hace algo. O Termín salió con todos los carteles con una tal Sol. Bueno, no sé. Jamás hicieron nada. Guille es la esperanza. Guillotay es un gran dirigente, dice Roberto. Karina Lice, como vecina de Lomas, ¿de qué transparencia me quieren hablar desde la Libertad Avanza? Adorni, Libra, el 3% de Karina. ¿Qué pasa con eso? Claro, es decir, hay casos a nivel nacional que parece que ensucian y que... Pero puedo Claro. responder eso. El 3% de Karina quedó en la nada, como todo lo que ocurre ante una elección, sino que la misma vecina diga dónde está tramitando y de qué manera está tramitando eventualmente esa causa. Adorni el 29 va a ir al Congreso, rendirá cuenta de lo que tenga que rendir, y el caso Libra también. Es decir, me hablan de rumores. Nosotros... Hay una persona que está presa, una expresidenta de la República, que pasó por muchas instancias judiciales y que todavía tiene muchas causas para afrontar. Entonces, yo de rumores no me guío, yo veo lo que está ocurriendo. Y si hay algo que está mal en el gobierno de la Libertad Avanza, siempre voy a tener la confianza en que el presidente Milei lo resuelva. De hecho, ha sacado a muchos funcionarios por muchísimo menos que esto. Así que les propongo siempre a los kirchneristas lo mismo, a los de Lomas, ¿no? Preocúpense por cómo estamos viviendo, más que salir a rebatir al otro. Yo acá acabo de decir qué criticamos y cómo lo resolveríamos. Perdón, apelo a tu poder de síntesis, Guillermo. ¿Lo ves a Federico Termín candidato a gobernador?
Lo veo. Porque vos lo conocés. Sí, siempre ha sido una persona muy ambiciosa que ha sabido transitar los laberintos del poder, claramente del lugar donde empezó junto a Insaurralde, a después la presidencia de la Cámara de Diputados en el evento Chocolate, que nunca rindió cuentas en esa situación. Hoy a la Intendencia de Loma de Zamora ya lo vemos recorriendo, así que ambición no le falta. Está casado con una dirigente política que también tiene mucha trayectoria y que ambición no le falta, así que no me parece nada descabellado que pretendan esos lugares. Yo, modestamente, que no tuve la oportunidad de ganar la elección, diría que un orgullo como ser intendente del lugar donde vivís no se compara con nada, sobre todo cuando van nada más que 2 años y medio de mandato. Yo le pondría toda la pasión, la voluntad y el tiempo a Loma de Zamora. Guillermo, un abrazo grande, gracias por la visita. Me imagino que estás contento, ¿no? Después del triunfo. Muy contento. ¿No? Aparte cómo le ganamos, ¿no? Es obvio, ¿no? Es más lindo. Le ganamos bien, como hay que ganarle. Obvio. Hoy tenemos una difícil, ahí en Varela, ¿no? Sí, también ayer ganamos en la reserva y le ganamos en futsal, ganamos los 3 clásicos esta semana, los ganamos. Como diría Tevez, todo va volviendo a la normalidad. La casa está enorme. Hoy a las 8 en Florencio Varela. Abrazo grande, gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, ahí lo teníamos, Guillermo Viñuales.